Muy, pero muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en Tiempo de Bendecir, transmitiendo desde la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Y en este espacio del Pan Diario, con un tema hoy: no vivas de fe prestada. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro dice que por la justicia de Dios usted ha alcanzado una fe tan preciosa y valiosa como la suya y la de los demás apóstoles. La fe que usted ha recibido no tiene nada que envidiar a nadie. Si la utiliza como Dios quiere, hoy mismo verá la gloria de Dios en su vida. La fe no es exclusiva de algunos iluminados, pero para utilizarla usted debe creer en su resurrección, porque lo que recibimos es la fe del resucitado. Muchos se quedan solo en la letra o en lo que otro vive, y eso es como vivir de fe prestada. La fe proviene del consumador de la fe en tiempo presente, y ese es Cristo. Padre, gracias por resucitar a Jesús, autor y consumador de mi fe. Te ruego que por tu espíritu pueda experimentar el hecho de la fe en este tiempo que vivo. El tema de la fe, según acá el apóstol Pedro, nos dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Claro, uno ve el resultado de la fe de Pedro en dos aspectos. O sea, uno, en el momento que lo negó. Ahí la fe es como que pum para abajo. Pero vemos a un Pedro manifestando la vida del Espíritu Santo después de la resurrección del Señor. Y ahí estamos hablando de otro Pedro. Ahora, el Pedro impulsivo, el Pedro sanguíneo, ese Pedro que vemos en el principio, no perdió su temperamento, pero sí fue siendo transformado. En esa transformación que va sufriendo el apóstol Pedro, alcanzamos a ver verdaderamente una madurez profunda espiritual ya al final de su carrera, cuando él escribe estas cartas a la iglesia. Ahí es otro el Pedro, este Pedro que ha sido transformado, que ha sido pulido por el Señor, un hombre que no era de letras, pero sin embargo se transformó en un hombre sabio. Y ahí es donde nosotros podemos comprender esta transformación que produce Dios en el corazón de cada uno de aquellos que se animan a creerle. ¿Por qué digo no vivir de fe prestada? Porque a veces vivimos experiencias muy bonitas, y especialmente los que estamos sirviendo en alguna comunidad cristiana, siempre tenemos un modelo, ¿no? Nuestro pastor, por ejemplo. A mí me pasaba, por ejemplo, mi primer pastor José María Silvestri, y yo vivía muy pendiente de todo lo que él decía y hacía, tratando de imitar en lo posible cosas que él vivía, pero resulta que eran sus experiencias, no las mías. Entonces, cuando llegaba el momento de la prueba, realmente no tenía la fuerza espiritual que tuve posteriori de eso. Hubo un suceso en nuestra vida donde tuve que ir a Mendoza y quedarme en Mendoza por una cuestión familiar, y ya no estaba mi pastor al lado, y me empecé a nutrir de otra vida y empecé a descubrir que no tenía tanta fe como creía decir. Y resulta que no tenía el uso de la fe que había aprendido. Porque una cosa es
estar dependiendo de que te digan qué hacer, y otra cosa muy distinta cuando uno tiene que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, acá tengo a mi enemigo, el enemigo de mi alma frente a mí, y está luchando conmigo. Y ahí es donde surgen otras aristas que son necesarias aprenderlas. Por eso tenemos que rogar al Señor de no vivir de una fe prestada, porque tenemos una fe que nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está obrando en nosotros es el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. No es que hay un Espíritu Santo de una categoría, otro de otra, otro de otra. No, no. Es en el uso de nuestra fe que vamos descubriendo verdaderamente las cosas que el Señor ha depositado en nosotros. Y muchas veces por estar mirando solamente a la otra persona y tratando de imitar a la otra persona, a veces hasta cómo habla, cómo camina, cómo se expresa, cómo ora, como si eso fuera verdaderamente lo que mueve la mano del Señor. Y realmente el Señor quiere que seamos auténticos, tal como soy, tal como me recibió, tal como me amó. Desde ahí Él produce una transformación en nuestros corazones que va generando una fe genuina, una fe que se va fortaleciendo en el momento de la prueba, en la lucha, en el uso de esa fe. Es lo que le pasó a Jesús. Jesús, cuando estuvo caminando por esta tierra, estaba sujeto a ser un hombre, y todas las cosas que hacía las hacía como hombre, pero nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Pero Él tuvo que mostrarnos un camino de esa naturaleza humana que Dios había creado y lo que era un ser humano, un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Él lo vivió. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, pudo soportar tremenda prueba, tremenda lucha y vencer en todas las circunstancias para mostrarnos el camino y poder decir Él personalmente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero fíjese que también dice, yo soy la luz del mundo. Y le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y cuando le dice a los discípulos, nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¡Wow! Parece mucho, ¿no? Pero el Señor Jesús nos dijo eso. La sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, nos dice. ¡Wow! Y la sal era muy preciada en el tiempo de Jesús. Él sabía lo que estaba diciendo. La sal era el elemento que se utilizaba para pagar los salarios del trabajo de una persona. De ahí viene la palabra salario. Era algo bien muy preciado. ¿Por qué? Porque era la heladera de ese tiempo. Los alimentos se conservaban con la sal para que los alimentos no se corrompieran. Y cuando dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo, ustedes son las personas que yo he puesto sobre esta tierra para que no se corrompa. No para corromperla, sino para que no se corrompa. Y como eso, tantas otras cosas que dice el Señor cuando dice yo soy. Yo soy la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y dice, una luz no se puede esconder. Tiene que ser puesta bien en alto para que se vea. Entonces el apóstol Pedro acá nos habla, ¿no es cierto?, de ese testimonio que estaba en él. Y nos decía, y ustedes tienen una fe tan valiosa como la mía. El tema es que hay que usarla. Acá está el otro. Por eso vemos al apóstol Pedro, y con esto termino, un apóstol Pedro negando a Jesús en la hora más oscura, en el momento más difícil de la prueba,
cumpliendo con aquello que el Señor le había dicho. Me va a negar 3 veces, Pedrito, antes que termine la noche, antes que cante el gallo. Me vas a negar 3 veces. Pero no temas, dice, porque yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y después, cuando resucita, le dice a las mujeres que esperaba a los discípulos en Galilea y a Pedro. No se olviden de decirle a Pedro que lo espero. Lo sacó de la fe prestada a la fe activa, a la fe poderosa. Y eso es para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que se animan a creerle. ¿Por qué? Porque hay un profundo amor de Dios en todo esto, para que nosotros podamos alcanzar el supremo llamamiento que Dios tiene para cada uno. Y cada uno tiene un llamado sobre esta tierra, ninguno igual al otro. Y hay un llamado para todos, este llamado precioso que el apóstol Pablo denomina el supremo llamamiento, el alcanzar la meta final, que se complete la obra en nosotros, que se truncó allá en este traspiés que pegaron Adán y Eva. Es tiempo de bendecir, es tiempo de pasar un buen tiempo de gracia, de misericordia, de decirle al otro de este Cristo que está vivo y poder experimentar la fe genuina que hay en cada uno de nosotros. Anímese, anímese. No baje los brazos antes de tiempo, no tire la toalla, por favor. Siempre está la tentación de abandonar. Y justo cuando llega el ángel con la bendición, usted ya no está en el lugar de la bendición. Hay que permanecer en la fe. Padre, te alabamos, Padre, te bendecimos, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos recibir de ti, Señor, esta gratitud que brota de nuestro corazón. No es otra cosa, Señor, que reconocer que tú eres nuestro Padre, nuestro ayudador. Tú eres el que nos ha engendrado y que nos has dado la bendición de Jesucristo, nuestro Señor, para que podamos juntos adorarte, alabarte, bendecirte, caminar, Señor, en tu amor, en tu gracia. Señor, oramos y rogamos por cada uno de nuestros seres queridos, familiares, amigos, conocidos, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor les bendiga. Y a los hermanos de Mendoza, recuerden, voy a estar llegando a Mendoza el día 19, voy a estar hasta el día 24 inclusive. Me gustaría poder encontrarme con alguno de ustedes en este tiempo. Háganmelo saber. Tiempo de bendecir.